Hola mamá, soy Pilar Castro del Movimiento de Madres que Oran por los Hijos. Es una alegría estar hoy aquí para estudiar juntas el camino de santidad propuesto por Nuestra Señora en su aparición en La Salette, en Francia. Hoy vamos a continuar meditando sobre la oración. Estamos reunidas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que hiciste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Madres, hoy vamos a continuar entonces meditando sobre la oración que hace parte del camino, como ya hablamos, de santidad propuesto por Nuestra Señora en su aparición en La Salette. Hoy vamos a hablar de la oración y la Biblia. Esta es una herramienta muy importante en nuestra vida, mamá. Siempre tenemos que tener definitivamente el rosario en nuestro puño y la Biblia en nuestra mano. Entonces hoy vamos a hablar específicamente de el ejemplo que nosotras mamás tenemos que dar a nuestros hijos de perseverar en la oración y sustentarnos en la palabra viva de Dios, que es la Biblia, ¿no? La Biblia definitivamente siempre nos lleva a la oración. Es el inicio de la iglesia. La Biblia fue reconocida como la palabra de Dios revelada. Siendo así, la lectura orante de la palabra fue denominada Lectio Divina. ¿Qué quiere decir la lectura divina? Esta formación me gusta mucho porque cuando yo entendí el concepto de la Lectio Divina, aprendí o comencé a gustar mucho más de leer la Biblia. A veces cuando nosotros vemos la Biblia, la Sagrada Biblia, vemos un libro gordito a veces, de letras pequeñitas, muchos números, mucha historia, y a veces no nos llama, ¿verdad? Tenemos que aprender a conocer y tenemos que aprender a tomar gusto por la lectura de la Biblia, porque es el mejor inicio de la oración de nosotras mamás. Para leer la Biblia con provecho es necesario tener atención, constancia y, por supuesto, oración. Cuando tenemos esas trabitas que no nos impiden tener gusto por orar con la Biblia, hay que definitivamente pedir la gracia del Espíritu Santo. En 1150, un monje cartucho llamado Guigo escribió un libro sistematizando la Lectio Divina, como ya dijimos, la lectura divina de la Biblia. Y él habló de 4 pasos, que serían la lectura, la meditación, la oración y la contemplación, para ayudarnos específicamente a orar con la Biblia y a entender mejor la palabra viva de Dios. Entonces, ¿cómo hacer la lectura orante de la palabra? Primero que todo, tenemos que acoger la presencia de Dios, colocarnos en su presencia con mucha humildad, con mucho amor, y hay que estar abiertos a escuchar y aprender de su palabra. Entonces, teniendo primero, ¿no?, esta primicia de colocarnos delante de la gracia o en la gracia de Dios y pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, hacemos la lectura. Hoy yo escogí especialmente la lectura del Evangelio de San Lucas, del capítulo 15, el versículo 4. Y dice así, este capítulo se llama La oveja perdida. Y dice, si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va a buscar de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra se la carga muy feliz sobre los hombros y al llegar a la casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrese conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Yo escogí especialmente este capítulo del Evangelio de San Lucas porque es muy importante para nosotros católicos. Es la oveja perdida y la iniciación de la parábola del hijo pródigo. Entonces, para entender mejor lo que es la Lectio Divina y lo que nos decía el monje Guigo sobre la lectura de la palabra, nosotros tenemos que hacer primero esta introducción
entendiendo. O sea, el primer paso es qué dice el texto. Y comenzamos leyendo. Entonces hacemos la lectura de la Biblia como acabamos de hacer. Escogemos el capítulo que vamos a estudiar y hacemos esa lectura y nos preguntamos qué es lo que dice el texto. En un segundo paso, nosotros vamos a hacer la meditación. Entonces aquí podemos hacer la relectura, porque ya vamos a hacer una lectura más atenta. ¿Qué está diciendo este versículo para mí, hoy, ahora? ¿Qué es lo que yo estoy entendiendo, Pilar, de esta lectura de la Biblia? Entonces, eso es la meditación. Y vuelvo a leer aquello que me llamó mi atención específica de la lectura de la Biblia. Entonces, para mí, por ejemplo, alégrese conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen la necesidad de convertirse. El tercer paso sería la oración. En los dos primeros pasos la iniciativa es de Dios, es la palabra de Dios que está siendo entregue para nosotros en las Escrituras Santas. Él nos está hablando. Entonces es la intención de Dios por medio de la Sagrada Escritura. En el tercer paso, la iniciativa es de quien lee la Biblia. Quiere decir que partiendo de lo que nosotros estamos leyendo, la oración brota de nuestro corazón, tocado por la palabra de Dios que nos inspira. Es lo que esta lectura habló por nosotros, habló para nosotros y suscita en nosotros una oración de algo o algo que queremos decirle a Dios sobre esta lectura. La oración puede expresarse de formas diferentes, ¿cierto? Siempre tiene que ser de corazón abierto para que el Espíritu Santo rece, ore en nosotros y por nosotros. Entonces, lo importante no es, mamá, que usted ore lindo, que sepa hacer una oración como esas que usted a veces pone en la televisión y son maravillosas y hay unos ¿cómo se dice? Personas que hacen una oración maravillosa que parece que están de verdad, no sé, que supieran todo de memoria, profesionales en la oración. No necesita, mamá, usted tiene que hacer una oración sencillamente de corazón abierto, sincera, con esa inspiración que el estudio de la palabra te está dando. ¿Ok? Nuevamente, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, ore en nosotros y por nosotros. El cuarto paso del estudio de la Lectio Divina sería entonces la contemplación. Y es el momento de la intimidad. Es cuando yo guardo silencio para escuchar, un silencio oracional, para entregarse a Dios, para acogernos a lo que venga a nuestra mente, a nuestro corazón, que el Espíritu Santo está suscitando en nosotros. La meditación y el silencio es muy importante, el silencio espiritual es muy importante. Nosotros tenemos vidas muy agitadas, mamá. ¿Quién de ustedes hoy no hizo 1000 cosas? Y a veces estamos llegando a este momento de oración con muchas cosas en la cabecita también, de los niños, del marido, de las compras que todavía no hicimos. Tenemos que aprender a silenciar nuestro corazón para escuchar la voz de Dios, para trabajar nuestra espiritualidad. Aprendamos, pidámosle la gracia al Espíritu Santo de que sepamos silenciar en algún momento de nuestro día para conseguir hacer una oración más fructífera. Para el monje Guido existe también un quinto paso, que es la lectura orante, que debe ser que debe ser un compromiso de vida. O sea, que nosotros tenemos que comprometernos a hacer ese estudio diario, hacerlo un hábito. Por ahí dicen los psicólogos que una acción que nosotros hacemos repetitivamente por más de 15 días ya se vuelve un hábito. Entonces es importante que tengamos ese compromiso y como ya lo hemos hablado en otras de nuestras formaciones, pues hacerlo un desafío para nosotros y que consigamos hacerlo, tener una vida orante. En el Concilio Vaticano II se sumó a la donación, o sea, a la acción, quiere decir, traduciendo en resumen, la lectura divina me provocó a vivenciar de qué manera, o sea, la acción, no es solamente donarnos, es actuar. Si la lectura divina, la lección divina, este estudio de la palabra,
de Dios no se vuelve vivo en nuestras vidas, ejemplo en nuestras vidas, no somos nosotros la cara de Jesús, no tiene ningún efecto, porque entonces no se vuelve una obra, ¿verdad? ¿Cómo nosotros estamos vivenciando entonces estas enseñanzas? ¿De qué manera en nuestros hogares? La Biblia es más que un libro de oración, es la persona viva y eterna de Jesús. Dios está siempre enseñándonos y orar haciendo la lectura de la Biblia nos enseña lo que debemos y no debemos hacer delante de Dios. A veces dicen, no, pero tiene tantos libros, la Biblia, hay unos que yo no entiendo, de una época que yo no comprendía. Perfectamente con estos consejos que tenemos hoy, precisamente lo que intentamos lograr es esa apertura a la gracia para escuchar lo que la Biblia nos dice. Tal vez tu entendimiento, mamá, en el momento no te permita ver exactamente lo que la Biblia quiere decirte, lo que la palabra santa quiere transmitirte en ese momento, pero con certeza hay un mensaje que nosotros estamos recibiendo. Ese silencio espiritual nos nutre todos los días y es lo que afianza nuestra espiritualidad. La palabra nos enseña a rezar la vida. Toda respuesta del ser humano al llamado divino siempre va a ser la oración. Y la oración acompañada de la Biblia es el ápice de lo que nosotros podemos alcanzar rezando como mamás. El catecismo de nuestra iglesia define la oración como un impulso del corazón. Qué bonito eso, ¿verdad, mamás? Porque definitivamente cuando nosotros oramos tenemos un impulso que viene del corazón y más nosotras mamás que oramos por nuestros hijos. Entonces nuestro hijo está angustiado porque tiene un examen en el colegio, nuestros esposos tienen un día difícil y usted tiene siempre ese impulso en el corazón de clamar a Dios en intercesión por esas necesidades de su familia. La Sagrada Escritura inspirada por Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para reprendernos, para formarnos en la justicia y principalmente para enseñarnos a relacionarnos con Dios, para ir caminando, para dejarnos conducir por Él. Este es el hilo que mueve la Santa Escritura. La Biblia nos coloca en contacto con diversos tipos de oraciones también. Entonces, dependiendo, según lo que hemos estudiado, del sentimiento, de lo que nosotros entendemos que Dios quiere decirnos, nosotros podemos hacer una oración, por ejemplo, de intercesión. Entonces, hoy no pido nada por mí, pero pido, por ejemplo, por mi mamá o por mi familia o por mis hijitos. Esa sería una oración de intercesión. Una oración de acción de gracias. Yo leo, por ejemplo, un capítulo que habla de una situación desafortunada, una historia de la Biblia de una situación desafortunada. Entonces, ese impulso del corazón va a ser siempre, por ejemplo, una acción de gracias por mi salud, por las bendiciones que tiene mi familia, porque somos personas definitivamente con una situación bendita con relación a otras, en fin, y así. Y otras circunstancias, por ejemplo, nos podrían inducir a hacer una oración de adoración. El impulso del corazón sería para adorar a Dios. Entonces, dejémonos conquistar por la lectura de la Biblia, por la oración en compañía de la Biblia. No es fácil comenzar, pero hoy tenemos ese convite, entonces, esa invitación a hacerlo como un hábito. Esta es la meditación que dejamos para el día de hoy. Si conseguimos como mamá hacerlo con nuestras familias, con nuestros hijitos, hay unas Biblias muy bonitas que vienen a veces para los niños, con dibujitos, una cosa más fácil para ellos de entender. Busca sus libros, encuentra la manera, el momento de compartir con tus hijos. Hay niños que les encanta que los papás les lean antes de dormir. ¿Por qué no lees la Biblia? Lee las historias de la Biblia para tus hijos. Haz la lección divina con tus hijos en ese momento, por ejemplo. Quedamos entonces así con esa meditación, esas invitaciones prácticas para nuestra vida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y continuamos en otro momento con más formaciones del movimiento de madres que oran por los hijos. Gracias.